Santo sea Cristo Jesús. Santo y bendito tú eres, mi Cristo. Te bendiga, sierva. Amén, gracias hermano, buenas tardes, que Dios le bendiga también a usted. Amén, amén, que Dios te bendiga a ti también grandemente. Muchas bendiciones. Vamos a oír un poquito de la alabanza que más o menos es relacionada al tema de esta noche, dándole gracias a Dios por lo fiel y bueno que ha sido para con cada uno de nosotros. Poder ahí en Cristo Jesús. Bendecida noche a Papitín, Merlín, a todos los que se estén conectando. Dios les bendiga grandemente. Santo tú eres, mi Cristo Jesús. Bendecido tú eres, mi Dios. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por sus bendiciones, por su amor. Muy bendecida noche a cada uno de los que se están ya conectando por aquí. Aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube o ya sea referido por Facebook, que la distribuye a todas partes del mundo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente es un honor tener a nuestra hermana Marla Ivette Huertas, quien es que va a traer el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Prestemos un poco de atención a este mensaje porque el tema nada más me llegó, o sea, me tocó en el sentido de que Dios no falla a ninguno de nosotros. Dios siempre ha sido fiel, será fiel y será hasta la eternidad. Así que les dejo con nuestra hermana Marla Ivette Huertas. Buenas tardes, gracias hermano. Pues sí, porque yo estaba pensando hace unos días y estaba escuchando de la fidelidad de Dios. Entonces yo quise ahora sí que dar este mensaje, pero antes de empezar este mensaje, pues ya los saludé, le agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por estar aquí, porque Dios me da salud y vida para poder dar este mensaje. Y pues voy a dar una oración para empezar. Padre eterno, Jehová Dios, te doy las gracias, Señor, porque esta tarde me has permitido estar aquí, Señor. Porque cada uno de los hermanos que se van a conectar, Señor Jesucristo, van a escuchar de tu palabra de verdad, Señor. Aquella palabra que viene de la sana doctrina, Señor. Yo te pido, Señor Jesucristo, si alguien tiene alguna duda, alguna situación en su vida que diga, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Seas tú respondiendo, Señor, seas tú sanando, seas tú liberando, seas tú trayendo ese bálsamo para el alma, para el espíritu, para que cada uno de los que escuchen esta tarde, esta noche, tu palabra, Señor, puedan escuchar palabra de salvación, palabra de verdad, palabra de sanidad, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, me des la sabiduría de tu Espíritu Santo, Señor, la guía, me des la palabra, la mente, la visión, y ahora sí que todo lo que venga de ti, Señor Jesucristo, el espíritu, la inteligencia que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido por este ministerio, por cada uno de los hermanos, predicadores, pastores, evangelistas, Señor, que día a día están predicando en este ministerio. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Guárdalo, guárdalo también a las hermanas que están conectadas, Señor, cuando ellas van a recibir estas clases de Instituto Bíblico. Bendice a cada una de ellas donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Jesucristo pongo esta tarde y mi vida en tus manos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues yo quiero empezar el tema de Primera de Tesalonicenses 5:24. Dios no falla y Él es fiel. ¿Por qué Dios no falla y Él es fiel?
Porque nosotros, hermanos, cuando vemos las circunstancias, ya he hablado mensajes, prédicas atrás de las circunstancias que podemos pasar o estemos pasando como cristianos, Dios no falla y Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa y Él no dice un día, ¿sabes qué, Marla? Yo ya te salvé, pero mañana ya no. Hoy Él no dice, yo ya te sané, pero ¿sabes qué? Para la próxima que tú me digas, ya no lo voy a hacer. Así no es. Dios Amén. es fiel y Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a fallar, Él nunca va a retractarse, Él nunca va a decir, ahora sí te quiero, mañana no te quiero, ahora sí te entrego la salvación, porque Dios, por eso es Dios, es su naturaleza como Dios soberano, misericordioso. Entonces, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel, confiable y misericordioso, hermano. Siempre cumple sus promesas y nunca decepciona a los que creyeron y han creído en Él. ¿Por qué a los que creyeron? Porque los que creyeron en el pasado, aquellos que ya no están ahorita físicamente, Dios nunca los decepcionó. A pesar de que muchos apóstoles, personajes bíblicos tuvieron situaciones muy difíciles en su vida, Dios nunca les falló. Y me estaba acordando de Juan, el teólogo, uno de los apóstoles que vivió hasta los 100 años, fue el apóstol que vivió y murió en buena vejez. Ese apóstol Juan, que era el teólogo, el que escribió las cartas del Apocalipsis, hermanos, él fue el que Dios no le falló cuando lo aventaron en un caldero para quemarlo. De ahí salió, Dios lo rescató y lo mandaron a la isla de Patmos, donde él ahí escribió y dio la revelación de Apocalipsis. ¿Qué podía haber dicho Juan? Ya voy a morir aquí, ya no hay ningún remedio, Dios va a permitir que yo muera como los demás apóstoles, porque los demás apóstoles murieron de formas drásticas y muy diferentes. ¿Y qué sucedió en ese momento? Pues Dios lo rescató. Podemos decir también que Dios no falla. Vamos con Ana y Penina. Penina era esposa de Elcana y Ana también. Vamos a Primera de Samuel. ¿Y qué sucede en esta situación? Ella pidió un hijo porque Penina todo el tiempo la atormentaba. Todo el tiempo le decía que ella no tenía un hijo y se burlaba de ella. Entonces, Ana le pedía a Dios que no se burlara y quería darle un hijo a su esposo Elcana. Pero ¿qué sucede en esta situación? Cuando Ana se da cuenta que el verdadero propósito que nazca Samuel es porque va a ser juez y va a ser profeta, es cuando ella entiende la angustia que ella sufría por querer pedirle un hijo a Dios. ¿Y qué sucede en este momento? Pues resulta que Dios se lo da. Y otro personaje bíblico que Dios no falló ante la situación que estaba viviendo ella. Y muchas personas y hermanos que tenían muchas situaciones. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver Marta, Lázaro y María. Era una familia no convencional porque no era la familia nuclear, pero aquí Lázaro era muy amigo de Jesucristo. ¿Qué sucede en esta situación? Muere Lázaro, Marta le está diciendo, ¿sabes qué? Que yo necesito que tú vengas, Jesucristo, pero él llega según tarde y ella había muerto. Ella hacía 3 días que estaba sepultada. Y él le dijo, ¿sabes qué? ¿Crees que yo lo pueda resucitar? Y ella le dijo, obviamente que sí. Sé que vendrás a resurrección en el día postrero. Y le dice él, pero ¿tú crees que ahorita yo lo pueda resucitar? Obviamente Dios no les falló porque ellas creían en el poder que tenía Jesucristo. Y eso que como que dudaron un poco porque ya habían visto que su hermano incluso ya olía mal de que estaba sepultado en ese lugar 3 meses, hermano. 3 días. Entonces, ¿qué sucede en esta situación, hermanos? Que Dios nunca va a fallar y Dios es fiel a sus promesas. A veces es difícil
decir porque dicen, muchos dicen, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, es que es imposible. Para Dios no hay imposibles, y si Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir. Porque Él no Amén. es que mienta ni que se arrepienta, o sea, de que se arrepienta de decir algo y después no cumplirlo. Por eso es Dios. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob robó la primogenitura de Esaú. Y aún así, Dios fue fiel y dijo, tengo que continuar y hacer mi propósito con Jacob, a pesar de que él fue infiel y engañó a su papá para robar la primogenitura, pero yo tengo que seguir porque yo soy Dios y mi naturaleza es cumplir lo que yo he prometido. Entonces, Amén. nos hace dudar, el enemigo nos hace dudar. Las circunstancias, la falta de fe, la duda, la desesperanza, el estarnos llenando del mundo y vaciarnos de Dios, a donde nosotros deberíamos de llenarnos de Dios y vaciarnos del mundo. ¿Qué? Dios no tiene pensamientos de negatividad. Y hace rato estaba escuchando una predicadora que estaba diciendo que si tú quieres ver una promesa de Dios en tu vida, tienes que vaciarte de toda negatividad. Amén. Que no Amén. viene, porque lo principal que ataca el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, son los pensamientos y es la mente. Muchas enfermedades, incluso enfermedades cardíacas, enfermedades visibles. Yo lo puedo decir visibles porque son enfermedades que dicen le dio un derrame, le dio un infarto, le dio esto. Son de origen emocional y mental, hermano. Amén. Para que tengamos la certeza de tener buenos pensamientos, pensamientos de bien y no de mal, porque Dios quiere que nosotros estemos bien. Y vamos a ir. Jesucristo llamó y eligió a cada uno de nosotros para tener salvación y vida eterna. Sí, hermanos, porque Dios no hace excepción de personas, pero aquí los que se hacen acepción de Dios son las personas. ¿Por qué, hermanos? Amén. Porque hay personas que no quieren aceptar de Dios. Entonces Dios no va a llegar a tu vida y te va a decir, pues ahora fuerza y vas a aceptar. No es así. Nosotros, los hijos e hijas de Dios, no traemos a nadie a la fuerza a que crea en Cristo. Es el mismo Espíritu Santo que entra a la vida de los creyentes, como entró con nosotros, y es el mismo que nos da la vida eterna y la salvación. Y es el mismo que nos hace que nosotros lo amemos, lo queramos, pero por nosotros mismos, porque nadie nos forzó, nadie nos obligó, nadie nos insistió, ni nadie nos amenazó para que nosotros creyéramos como en otras religiones, sectas o doctrinas, hermanos, porque desafortunadamente hay muchas religiones que sí son por imposición o que son también por temor a lo que te pueda pasar. Amén. Entonces, nosotros, eso ya será una prédica más adelante que daré. Y vamos a ir a Hebreos 13:5. Dios dice, nunca te fallaré. Aquí te está diciendo Dios, yo no te voy a fallar. Yo nunca te voy a fallar. Tal vez te fallaron, tal vez te dejaron, tal vez te abandonaron, tal vez te quitaron, te menospreciaron, te rechazaron, pero yo no te voy a fallar aunque todos te fallen. Y les dice a los que creemos en Él, no debes de tener miedo ante las adversidades. Él nos Amén. protege, ayuda, es fiel y entiende tu situación. Dice, Siempre. sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No debemos Amén. de tener ante lo que estemos viviendo. No debemos de tener esa angustia, esa ansiedad, porque estaba escuchando últimamente que la ansiedad ha tenido una influencia en todas las enfermedades. La ansiedad de que qué me va a pasar, qué me va a suceder, qué irá a pasar con mi futuro económico, qué me irá a pasar cuando yo sea más grande. Entonces, ¿o qué situación viviré? Dios te está diciendo, no temas porque no
te desampararé ni te voy a dejar. Amén. Ese es Dios fiel. Eso es lo que Dios nos está diciendo. En cualquier adversidad, dice también, tus costumbres sean sin avaricia, contento con lo que tienes. ¿Por qué, hermano? Contento con lo que tienes ahora, porque eso también nos causa una ansiedad, el decir, Señor, pero es que cuando yo tenga más, cuando yo tenga esto, cuando yo pueda esto, entonces sí estaré tranquila o tranquilo. Pero Dios les estaba diciendo a sus mismos discípulos, no teman, estén contentos con lo que tienen, porque yo no los voy a desamparar y yo no los voy a abandonar y yo jamás los voy a dejar. Entonces es cuando ellos escuchan, al igual que nosotros, esta palabra, ¿y qué sucede con eso, hermanos? Nuestra fe, nuestra fortaleza espiritual aumenta porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos hacer un hábito, la oración, hacer de la oración un hábito y de conversar con Dios. Pero Dios también quiere un corazón sincero. Dios quiere que le digas que lo necesitas. Dios quiere escucharte, decir por qué está pasando esto en mi vida. Y como les dije días atrás, hacernos una autoevaluación y decir por qué estoy pasando esto en mi vida. Tal vez son consecuencias de no haber tomado una decisión correcta. Porque Dios todo lo ve, hermanos. Ahora, no debemos de temer ante lo que amenaza nuestra vida, porque tenemos a Jesucristo y Él tiene el control de todo. ¿Qué puede amenazar tu vida ahorita? ¿Una enfermedad? ¿Una situación económica? ¿Qué puede amenazar tu vida ahorita? Tal vez un abandono, tal vez una situación en tu trabajo o una situación en tu ministerio. No debemos de temer, hermanos. No quiere decir que no por eso pues somos infalibles o que nos sintamos que somos fuertes, porque una vez me dice un hermano, es que tú dices que no temes porque crees que no necesitas de Dios. Le dije, no, al contrario, Amén. porque necesito de Dios, por eso no temo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios es perfecto y Él me quita ese temor, esa angustia, porque lo que va a ganar mi cuerpo, mi mente, mi alma, es que si yo me estoy angustiando, si yo me estoy preocupando, me voy a enfermar y Dios no va a poder cumplir su propósito en mí. Y me dijo, ¿es cierto? Le dije, sí. Por eso nosotros estamos llamados a no temer, confiar en Dios y esperar en las promesas de Jesucristo. Y tener Amén. siempre esperanza. Nuestros pensamientos no pueden ser como los del mundo. No podemos dejarnos llevar a que si te dijeron, tienes una enfermedad, ya te vas a morir, digas, ya lo dejé así y me voy a morir. No, tienes que decir, yo me cubro con la sangre de Cristo, yo confío en Dios y pase de mí esta copa, pero que no se haga la voluntad mía, sino la de Amén. Dios. Pero yo sé que Dios tiene planes de bien en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo es fiel y diario está con los que creemos en Él. No debemos de temer por lo que vemos. Da temor ver tal vez tu situación ahorita. Yo te voy a decir por qué, porque a mí me daba temor. A veces hasta me angustiaba que llegaba yo trato de decir, Dios mío, me daban taquicardias terribles. Y a decir, ¿qué irá a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer, Señor? Me angustiaba. Pero iba la palabra de Dios y oraba a Dios y le decía, Señor, quita esta angustia de mí. Amén. Ayúdame. Cuando Dios llegaba a mi vida y me decía, ¿sabes qué, Marla? Por medio de revelación, por medio de oración, por medio de respuestas, en alguna prédica, algún mensaje, no temas, porque yo estoy contigo y yo soy tu Dios y nunca Santo. te dejo. Yo tenía un gran temor, hermano, o podría decirse que me causaba una angustia, que mi cuerpo incluso hasta temblaba todo de toda lo angustiada que yo estaba. Y decía, no sé ni por dónde empezar, Dios. Pero yo sé que Dios es el que no falla, hermanos. Por eso este mensaje, Dios me da dirección, Dios me da fuerza, fe, fortaleza y esperanza para lo que pueda estar pasando o para lo que pueda venir en mi vida.
Sí, hermanos, Él nos da la fuerza para salir adelante, esa fortaleza. Cuando nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros creemos en el impacto de las palabras y en la palabra de Dios. Y es cuando decimos, yo creo en Cristo que me fortalece y Él me da la fuerza para poder salir de esta situación. Cuando yo digo, yo tengo fe, yo llegué a un momento en que le dije a Dios, porque yo escuchaba que todos decían en la iglesia, yo tengo fe, yo tengo fe. Y yo le decía, yo una vez me sinceré con Dios y le dije, a lo mejor yo no tengo fe, Señor, dame fe, aumenta mi fe. Tal vez te esté pasando esto, dile a Dios que te dé fe. También Dios te da esperanza, perdón, todo pensamiento que traiga a tu vida esperanza viene de Dios. Es como cuando Amén, gloria a Jesús. esa paz te sobrepasa, porque yo te lo voy a decir que después de que tuve esas situaciones de que yo me sentía angustiada, preocupada, de que incluso yo decía, Señor, tal vez sea algo nada más mental, Señor, ayúdame. Me llegaron a ver especialistas que me dijeron, no, Marla, gracias a Dios estás bien. Entonces fue cuando yo en ese momento dije, Señor, tu esperanza es la que me va a ayudar a salir de esta situación. Y en ese momento yo sentía esa paz y como que mi alma se relajaba en la paz de Cristo, hermano. Porque luego escuchaba que me decía Dios, ¿acaso no soy yo tu Dios que resucité de los muertos? Y yo te voy a comentar esto. Una vez estaba yo enferma, convaleciente, y me acuerdo que estaba acostada en mi cama. Y me acuerdo que yo cerraba mis ojos cuando me habían diagnosticado muy joven una enfermedad, que Dios me sanó. Y en ese momento yo cerraba mis ojos y me imaginaba a Cristo a mi lado. Y hacía un tremendo calor en esa habitación, hacía un calorón en ese lugar, pero yo sentía como el Espíritu de Dios soplaba a mi cara y toda mi cara como que se refrescaba y yo me empezaba a tranquilizar. Y me decía Dios, todo va a estar bien. Incluso ya tal vez les he comentado que una vez me levanté, me acuerdo que eran como las 3 de la mañana y no, yo ya no tenía la visión, o sea, yo ya no veía nada. En ese momento llegó, me vieron, me atendieron y yo nada más clamaba a Dios y le decía, Señor, ayúdame, Padre. Me acuerdo que empecé a recuperar mi visión y empecé a estar bien. Y yo confié en Él y en un momento no te voy a negar que yo le dije a Dios, si tú quieres, Señor, ya, o sea, ya me sentía tan bien que decía, que lleguen tus ángeles, me lleven y ya yo voy a donde tú me lleves, Señor. Pero Dios me decía, todavía no, Marla, yo cumplo mis promesas. Entonces, cualquier situación que estés pasando, Dios está contigo. Y yo tengo que decirlo porque eso es una realidad. Es algo que yo escuchaba años atrás y que yo decía, tal vez, ¿por qué dirá eso el hermano? Pero ahora te puedo decir que eso es verdad. Ahora, hermano, si eres sincero, Él te escucha y te comprende. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos siendo sinceros, honestos con Dios, queriendo agradar a Dios y no al, al ser humano, a la sociedad, Dios entiende y Dios nos ayuda, hermanos. Y Dios nos saca de cualquier situación. Y vamos a ir a Salmo 145, 18, 19. Cercano está, Señor, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, dice, de verdad. Por eso te estoy diciendo, si eres sincero o sincera, Él te escucha y Él te comprende. Y este salmo está diciendo el salmista, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan con sinceridad y con verdad. Por eso cuando tú hablas con Dios, no creas que las oraciones se quedan aquí y Dios nunca te va a responder. Amén. Dios responde en su tiempo, Dios te dice y te ayuda en todo lo que tú necesites. Porque Dios es bueno, hermano. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es fiel.
Él cumplirá el deseo de los que le temen, asimismo oirá el clamor de ellos y los salvará. Nosotros creemos y nos ha salvado. Cuando nosotros escuchamos algunos salmos vienen con profecía y con exhortación. Y este es uno de los salmos que te exhorta y te está diciendo, y oiré el clamor de ellos y los salvará. Este salmo es para nosotros, porque nosotros cuántas veces clamamos a Dios conocerlo y Dios nos dio la salvación. Yo podría decir que puede ser uno de los salmos también que tiene profecía de salvación para el pueblo de Dios. Y Jesucristo nunca te va a fallar. ¿Por qué? Porque primeramente no hay ningún Dios que te dé salvación y vida eterna. Y tú puedes decirme, es que hay doctrinas de esto, de religiones. Ningún Dios, doctrina, religión, logia, te puede dar salvación y vida eterna como es Jesucristo. Y te voy a decir, es tan importante Jesucristo. Amén. Para la vida, o sea, para la historia, o sea, históricamente, si lo vemos así, es tan importante. ¿Por qué es importante? Porque la historia está antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Fijas bien, los libros históricos, muchos dicen antes de Cristo y después de Cristo. Y te voy a decir una cosa, no dice antes de otro Dios, porque no lo voy a mencionar ahorita, o después de otro Dios. Dios, Jesucristo, ha sido el personaje divino que ha marcado al mundo, hermanos. Amén. Al mundo entero, incluso en la literatura, está considerada la Biblia como el non plus ultra de la literatura junto con otro libro que se llama el Mío Cid. Pero el Mío Cid yo lo he leído y te voy a decir que no tiene nada que ver con la Biblia, porque aparte de esto está reconociendo esta sociedad de literatura universal que la Biblia es el único libro de inspiración divina, de una inspiración no humana. Entonces, hermanos, para Dios somos importantes. ¿Qué pasa? Porque la gente vive en ignorancia. También el enemigo trata de que, y no importa si las personas tienen alguna vocación, alguna profesión, etcétera, pero hay mucha ignorancia y por eso luego no se comprende o no se entienden las promesas de Dios. Ahora, Él escucha tu oración, a Él importa y Él te ayuda. A veces nosotros decimos, oye, no le importa a alguien. Fíjate que en mi trabajo me corrieron, tal vez me dejó mi esposa, tal vez mis hijos me abandonaron en un lugar. Sí, pero al que le importa es a Dios tu vida. Y Él nunca te va a dejar así como te han dejado, así como te han decepcionado. Él nunca lo hará. Y ahora, nadie te podrá separar de Dios, de su amor. No hay fuerza, situación que pueda romperte. ¿Por qué? Porque el enemigo, la sociedad, la vida diaria, tratan de romper, tratan de quebrar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro amor por Dios, por las situaciones que podemos o estamos pasando. Pero nadie nos va a poder romper cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza y esperanza en Cristo. Porque tal vez, como dice la palabra de Dios, atribulados, no estamos angustiados ni desesperados, porque confiamos en aquel que es verdadero y ese es Dios. Jesucristo no te abandona aunque todos lo hagan. Ahora voy a hablar en el servicio a Dios. Sirve a Dios sin dudar. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, pero esto es para mí, Dios, o esto lo valora, que no te importe quién lo valore, que te importe que Dios está contigo y que le estás sirviendo a aquel que te dio salvación y vida eterna y aquel que te llamó y aquel que tal vez, yo lo digo por mí, fue indigna y Dios me llamó para servirle. Ahora, confía en Él, en sus promesas y siempre ten esperanza en Jesucristo. Amén.
tú digas, es que mira, me falló tal situación, me falló mi trabajo, me fallaron mis pronósticos, me fallaron esto, el único que no te va a fallar es Dios. Y vamos a ir a Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Aquí nos está diciendo el salmista, aunque no tengas a nadie, aunque no le importes a nadie, aunque te tengan por menos, aunque te hayan despreciado, aunque te hayan desechado, aunque te hayan hecho tal vez sentir miserable o sentir que no valías, dice, no es verdad, porque le importas a Dios. Y aunque tu papá y tu mamá te dejasen, que son el vínculo más cercano después de Dios, el que el ser humano podemos tener, dice, con todo Jehová te responderá y te guardará. Porque en ese momento mucho pueblo de Dios, muchos eran huérfanos y otras eran viudas. Y esta palabra se les decía porque ellos tenían esperanza y sabían de la fidelidad de Dios. Amén. Entonces, por eso es este versículo, si tienes a Jesucristo, Él te creó, Él te ama. Aunque no te amen los demás, aunque tal vez de niño o de niña tus padres pudo ser que te rechazaron o te trataron mal o te abandonaron o te dieron en adopción, porque yo lo voy a decir, mi papá fue un varón que fue dado en adopción. Sus padres él no conoció, su mamá de él pues tenía varias hijas y las dio en adopción a otra familia. Le quitaron apellidos a mi papá porque su mamá no podía, no quería cuidarlos, eran varios hijos. Y aún así mi papá decía, yo tengo a mi padre, que él es Dios. Amén. Y aunque mi padre y mi madre me abandonaron, Dios está conmigo. Y él se podía haber dicho, no, pues yo voy a repetir el ciclo con mis hijos. Y no fue así. Es una diferencia también cuando tienes a Cristo a cuando no lo tienes. Entonces, Él está a tu lado y a diferencia de los demás, Él nunca te deja ni te abandona. Como Amén. te digo, estamos hablando del Padre y Madre terrenal. Abandonaron, dejaron. Pero el que nunca lo dejó o el que nunca te deja es Jesucristo. Y Él cumple sus promesas y no le falló a él, al que fue mi papá, y no te va a fallar a ti. Vamos a ir a Mateo 28, 19, 20. Amén. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí hay una promesa de Dios. Dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. También está prometiendo su fidelidad y eso es para el ámbito ministerial de servicio a Dios. Yo estoy contigo, yo soy el que voy a ir contigo hasta el fin del mundo y hasta el fin del mundo estoy contigo, no te voy a dejar. Dios no falla cuando te dio un ministerio, hermano, un servicio a Él. Porque a veces nosotros decimos, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a viajar? ¿Cómo voy a solventar? ¿Cómo voy a evangelizar? Pues Dios no falla, hermano. Él aquí está hablando de su fidelidad ministerial a sus apóstoles, discípulos y a los que estamos ahorita en este momento. Dice, dio tu servicio, el que te dio tu servicio ministerial para evangelizar, Él te da la dirección de todo, hermano. Y te da la ayuda. Y Él es fiel a su promesa. Y vamos, y te da la provisión y te da los medios y la guía del Espíritu Santo para que tú puedas seguir llevando la palabra y sirviendo a Dios. De todas las formas. Puede ser en línea, puede ser presencial, puede ser tal vez en tu país, puede ser en otros lugares. Cuando Dios llama, Él capacita y cuando Dios te da algo, Él también te sustenta. Y esa es una de las promesas para los que servimos a Dios. Y vamos a ir a Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre.
pues tú, oh Señor, no abandonaste a los que te buscaron. Dios no falla. Aquí otra vez dice el salmista, tú no le fallas a los que te buscaron. Tú no abandonaste, tú no dejaste, tú no despreciaste, tú no rechazaste, porque te buscaron y te encontraron, Señor. Y te hemos encontrado y has respondido. Dice, porque son los que te buscaron y te hemos buscado de verdad. Esta es una gran palabra de Dios que también nos está hablando de la fidelidad de Dios. Que Dios, si lo buscamos de todo corazón, Él nunca nos va a dejar y Él nunca ha abandonado a nadie. Él no deja o desampara en ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios no dice, bueno, pues Marla ahorita no tiene la economía, Marla ahorita no tiene tal vez esta situación, Marla ahorita no tiene, está enferma, que el Señor lo reprenda, Marla ahorita, y me voy a ir, y ya si viene y está bien, yo voy a ir y voy a estar con él o con ella, ¿no? Dios te dice, yo no te dejo en ninguna circunstancia, porque yo soy fiel, porque yo te amo, porque yo no puedo retractarme, porque Dios es Dios y Él es bueno y Él no piensa como piensa el hombre. Él piensa de una manera distinta. Por eso es cuando nosotros queremos traer a nuestra mente que Dios va a pensar como nosotros, estamos muy equivocados. Porque Dios tiene otro pensamiento y otra mente, por eso es Dios. Amén. Vamos a ir a Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Antes el Espíritu Santo era un espíritu que, por decir en el Antiguo Testamento, se le daba a ciertas personas, reyes, realeza, profetas, pero cuando llega Jesucristo en el Nuevo Testamento y viene el día de Pentecostés, se da el Espíritu Santo para todos aquellos que creemos y sabemos que Él es Señor y Salvador, hermano. Entonces, dice, el Espíritu Santo de Dios está contigo para siempre. Su Espíritu Santo, ¿qué hace? Te guía, te dirige, vive en ti, te dará de sus frutos y te dirigirá en todo momento. Y te da, uno de los frutos del Espíritu Santo es el discernimiento, la paz y la guía del mismo Espíritu de Dios en tu vida, para todo lo que tú hagas. Y como se los he dicho, no puedo llegar yo a decir, bueno, pues ahorita no todo va a ser de Dios. Para los que realmente añoramos a Dios, todo es de Dios, por Dios y para Dios. Yo no puedo decir, pues es que aquí en mi trabajo voy a omitir a Dios. No, así no es. Y el mismo Espíritu Santo te da incluso el discernimiento, el mismo Espíritu Santo te da revelación, el mismo Espíritu Santo te ayuda a darte visión. Y yo me estaba acordando ahora mucho de Juan el teólogo, porque él tenía revelaciones. ¿Y cuántas veces Dios has estado tú en oración, en ayuno, clamándole a Dios? Y Dios te ha dado, te ha despejado la mente y los pensamientos para que tú digas, Señor, sí es cierto, ¿sí o tengo que hacerlo así? Ahora vamos a Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí estaban diciendo los apóstoles, Dios es con nosotros, aunque tengamos dificultades, ¿quién va a poder contra Dios? ¿Quién puede contra Dios? Nadie puede. Incluso ya están los días contados del enemigo para ser lanzado al lago de fuego. Obviamente, como le dije en un principio de este mensaje, obviamente, hermanos, mucha gente no lo sabe y cree que el dominio lo tiene el mal, pero no es así. Por eso se le dice padre de mentira, porque él es mentiroso. Ahora, Jesucristo está contigo y no hay nada ni nadie que se va a oponer a los propósitos, a que Dios te ayude, a que Dios te restablezca, a que Dios te sane, a que Dios te salve, a que Dios
que dé fe, fortaleza y esperanza. Nadie, ni la peor brujería, ni la peor hechicería, ni los malos deseos pueden oponerse ante el gran yo soy, que ese es Jesucristo. Por eso dice, Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Aquel que dijo, toda potestad al resucitar me es dada en el cielo y en la tierra. Dice la palabra que cuando lo escuché, vamos a ir al endemoniado Gadareno, cuando lo escuchaban, ellos se estremecían, porque sabían que salía poder de Dios de las palabras, sabían que estaban ante el Hijo de Dios, ante Dios, y que con Él no podían. Porque si no hubiera sido así, el enemigo es perverso, es malo, se le hubiera aventado y hubiera tratado incluso de herirlo a nuestro Señor Jesucristo y no lo pudo tocar, porque sabía que era Dios. ¿Y qué pasó cuando pasaban los apóstoles? Había una divina que decía, estos son verdaderos hijos de Dios, porque el mismo demonio que tenía esa persona, en su espíritu y en su alma, les estaba diciendo eso. Ellos son hijos de Dios, y Dios la hace libre por medio de ellos, y es ahí cuando se dan cuenta de la soberanía y del poder de Jesucristo. Entonces, nadie nos podrá separar del propósito de Dios. Así, si nos dan veneno y Dios no permite o no nos llama o no es nuestro momento, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Yo te voy a decir algo. Entre más difícil veas la situación, aférrate más a Dios. Amén. Ahora, Él protege también a los que le son fieles. ¿Por qué? Porque también, hermanos, sí es cierto que Dios no cambia, que Dios es fiel, aunque tú seas infiel. Pero si tú no quieres tener nada con Dios, no le crees a Dios. Obviamente, hermanos, pues Dios es todo un Dios soberano y Él es respetuoso y dice, ¿sabes qué? Tú no quieres nada conmigo y yo no te puedo traer a la fuerza, ni te puedo obligar a que tú creas en mí. Por eso, si tú eres fiel a Dios, Dios permanece fiel contigo. Si no es así, Dios y se retira para que tú puedas vivir tu libre albedrío. Obviamente las consecuencias no son de Dios. Son consecuencias que tú estás tomando por el resultado de tener tu libre albedrío. Amén. Siempre debes de tener en cuenta que Dios te protege, no falla, no te abandona y siempre lo más presente que debes de tener y recordar es que Dios es Señor y Salvador. Y si alguien nos salvó de la muerte eterna, ¿cómo nos va a fallar y cómo nos va a abandonar? Y es lo principal que tenemos en nuestra vida. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:3. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse, Él no puede decir, ahora soy Dios y voy a cumplir y ahora no lo soy. Él no puede negarse, Él no puede decir no, su palabra es sí, sí o no, no. Aunque dudes o cometas errores, Dios es fiel y Él no falla. Su palabra son inquebrantables y sus promesas por gracia y misericordia, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a dos ejemplos en esta situación. Vamos a ir a Saúl. Saúl fue ungido de Dios. Saúl fue el primer rey de Jerusalén, de Israel, y Saúl era un rey muy prestigiado. Pero Saúl le falló a Jehová Dios, le fue infiel. Dios le mandaba hacer esto y él no lo hizo. Y al contrario, Saúl lo que hizo fue alejarse de Dios. ¿Qué sucedió? Pues fue a una batalla contra los filisteos. Y sucede que en ese momento él ya va perdiendo la batalla y en ese momento agarra a él y dice, ¿sabes qué? Pues denos muerte a mi hijo Jonatán y a mí. Obviamente
se había separado Jehová Dios de Saúl, sí, ¿por qué? No porque quisiera, porque David lo reconocía como el ungido de Dios y por eso no le respondía a sus agresiones y a su acoso de quererlo matar. Pero ¿qué sucedió? Él se alejó de Dios y Dios dijo, bueno, incluso hasta consultó a un adivino. Pero aquí viene la otra situación. David hizo lo que no tenía que hacer y fue confrontado por el profeta y le dijo, ¿sabes qué? Has cometido adulterio. Te metiste con la mujer de Urías, lo mandaste a matar. Arrepiéntete, David. Y David se arrepintió y le volvió a ser fiel a Dios. Y Dios volvió a estar con él. Entonces, ¿por qué te digo todo eso? Porque Dios ve todo, pero también Dios respeta la decisión de decir, ¿sabes qué? Si tú no quieres nada conmigo como lo hizo con Saúl, adelante, te dejo el camino libre. Así sucedió y fueron las dos consecuencias. David también pagó sus consecuencias, sí. Pagó las consecuencias en su reinado de también haber sido destronado por un tiempo, de la violación de su hija Tamar, y también las consecuencias de uno de sus hijos que fue asesinado por su otro hijo por la misma violación de su hermano. Entonces, sabemos que Dios es fiel, que no falla, pero también Él quiere que tengamos fidelidad a Él. Amén. Y vamos a ir a Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió nunca dudar de Jesucristo. Ahí estaban diciendo los apóstoles, el pueblo de Dios, nunca debemos de dudar de Jesucristo. Tenemos que ser firmes sin fluctuar, porque nuestra esperanza causa fidelidad, así como es fiel el que nos prometió y el que nos salvó, y ese es Jesucristo. Amén. También sabemos que Dios tiene poder, soberanía, Él no miente y Él nunca te va a fallar. Este es el mensaje de esta noche. Dios no falla, Dios no te deja, Dios no te abandona. Obviamente si tú lo quieres dejar, pues Él no te va a obligar, pero nunca dejes los caminos de Dios, por muy difícil que sea la situación. Es mejor, como decía mi mamá, irme con Cristo a irme sin Cristo. De todas maneras me voy a ir algún día, de todas maneras, si Dios quiere algún día vamos a ver la segunda venida de Cristo. Entonces, permanece fiel a Cristo, porque Dios es fiel en sus promesas y nunca falla. Amén. Que Dios te diga, voy a orar por las necesidades, por todo lo que pudiera estar pasando a alguien de los hermanos aquí, incluso los que no han escrito sus peticiones, los que no han expresado que oremos por ellos. Vamos a orar por sanidad, vamos a orar para que Dios nos dé esa fortaleza, que nos dé esa esperanza, para que nosotros sigamos viendo la fidelidad de Dios en nuestra vida, pero nosotros también sigamos siendo fieles sin fluctuar, como ese pueblo de Dios, como ese pueblo que no se dejó llevar por lo que estaban viviendo. Oramos por Isabel. ¿Isabel? Sí, está ahí, no, Noemí lo puso. Ah, está muy bien. Sí, hermano. Ya. Oremos por ella. Padre eterno Jehová Dios. Así es, hermano. Gracias, Padre eterno Jehová Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque esta noche, Señor, podemos estar aquí, Padre mío, pidiendo por la sanidad, la salvación, ahora sí la restauración, Señor, por aquellos que tal vez están dudando, Señor Jesucristo, que vean tu fidelidad, Señor, que vean tu amor, tu salvación, tu sanidad. Te pido, Señor Jesucristo, por Isabel. Yo no sé qué esté pasando, tal vez necesitas sanidad, fortaleza, seas
tú con ellos, Señor, seas tú con esta familia sanando, restaurando, Señor, librando de toda enfermedad. Si es algún diagnóstico desfavorable, seas tú sanando, Señor, seas tú restaurando, seas tú poniendo órganos nuevos, Señor Jesucristo, llevándote toda enfermedad física, mental, espiritual, toda enfermedad emocional, Señor, toda enfermedad causada por ansiedad, Señor, toda enfermedad causada por aquel que tal vez se siente abandonado, que se siente rechazado, que se siente menospreciado, Señor. Seas tú quebrantando, rompiendo cadenas y yugos de maldición, Señor. Porque nosotros creemos en ti, Padre. Si en algo te hemos fallado, Señor, te pedimos perdón, Señor Jesucristo. Te pedimos que nos guíes y que sea tu Espíritu Santo con nosotros, Señor, hasta que tú decidas venir, Padre, o hasta que tú decidas llamarnos a tu presencia, Señor. Te pido ates todo espíritu de muerte, Señor, todo espíritu de desahucio, todo espíritu de hospitalización, todo espíritu de alguna situación en la familia que puedan estar pasando, Señor, todo espíritu de alcoholismo, de drogadicción, todo espíritu de abandono, de orfandad, de viudez, Señor, sea atado y reprendido en tu nombre, Señor. Estamos aquí pidiendo que tengas misericordia, Señor Jesucristo. Te pido por todos los hermanos conectados, por los que no están conectados, Señor, por los que están dudando, por los que también, Señor, han decidido alejarse de los caminos de Dios. Que tú, Señor, les des la sabiduría, les des la inteligencia para tomar la mejor decisión, Padre. En el nombre de Jesucristo te pido todo esto, Señor. Amén. Y si quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, o ya dejaste desde hace mucho tiempo de estar en los caminos de Dios porque tal vez te desanimaste, tal vez viste alguna situación, tal vez pensaste que Dios no te ha escuchado, haz esta oración que viene en cualquier Biblia de cualquier versión, en Romanos 10:9. Cierra tus ojos y repite después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, este día yo declaro con mi boca que Jesucristo es tu Hijo y vino a morir para darme el perdón de todos mis pecados, Señor. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho, Señor, y te pido perdón, Padre. Ahora abro las puertas de mi corazón, Señor, para que tú entres y vivas en mí y yo en ti. Ahora yo soy hijo o hija de Dios. Ahora yo soy libre por medio de la sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Este mensaje, que Dios les bendiga a todos. Estamos en oración. Estamos también por todas las necesidades del ministerio. También estamos en oración y en ayuno, tal vez parciales, porque a lo mejor unos los hacen un día, otros otro día. Pero todo esto es para que se siga fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza. Que Dios bendiga al ministerio, cada uno de los hermanos aquí presentes. Y le dejo el lugar, hermano Ángel, que Dios le bendiga y gracias y buenas noches. Amén, amén. Gracias a la sierva por este mensaje. Por eso yo les dije que el tema era bien interesante porque Dios nunca nos falla. Dios siempre está con nosotros en las adversidades, en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad. Dios estará y está siempre con nosotros. Así que gracias a nuestra hermana Marla Ibet, a la cual también le doy las gracias por mantener los estudios bíblicos que tenemos por medio de WhatsApp. Son gratuitos. Si alguien está interesado en aprender de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está invitado. Simplemente nos hace un acercamiento y se habla con la sierva para que ella pues abra un espacio, no sé cómo, si estará rellena ya, si hay alguien que esté en Génesis, pues que se conecte con esa persona y empiece a estudiar la palabra. El propósito de esto es que todos estemos educados y ese es el mandato que Dios hace a cada uno de nosotros, no a mí, no a la sierva, que es la maestra, no a los estudiantes, sino al mundo en general. Estudiemos de la palabra, para que entendamos cuando llegue el momento que Jesucristo venga por
su iglesia. Así que gracias a todos y bendecida noche a todos.